muchachos, en esta ocasión vamos a continuar con nuestro modelo de vivienda. Vamos a generar, insertar componentes en el sentido de, vamos a hacer una muestra, por ejemplo, si queremos agregar personas, pues la manera de insertarlos sería situarlos. Si nos colocamos aquí en situar, ¿sí? Aquí vamos a poder ver una gama, ¿verdad? Un abanico de opciones donde podemos seleccionar, ¿verdad? A los usuarios que de nuestra preferencia, ¿sí? Igualmente, aquí viene la selección hombres, mujeres, ¿sí? Niños, 3D, pero generalmente con cierto movimiento o con un efecto de movimiento. Por ejemplo, coloquemos a este niño aquí. Si se fijan, la referencia siempre va a ser que el niño, aunque parezca así como que camina en su propio eje, realmente podemos agregarle un efecto, ¿verdad? De movimiento. O, por ejemplo, está este niño de manera estática, ¿sí? Un poquito más como detenido, ¿no? Pero podemos agregarle un efecto de rotación en el sentido como si estuviera hablando, ¿verdad? Con este niño. Y podemos agregarle ahí un efecto de movimiento posteriormente, ¿sí? Entonces vamos a dejar ahí esta parte como de los niños, ¿sí? Y vamos a agregar ahora, por ejemplo, también podemos agregar un transporte. Y si nos vamos a situar, ¿sí? Podemos ver que también tenemos una gama, ¿verdad? De elementos de transporte, ¿sí? Entre vehículos, coches deportivos, todos terrenos y demás. O sea, así como hemos visto en las figuras de escalas humanas, pues igualmente tenemos el referente para los transportes, ¿no? Transporte de construcción, barcos, aire, variado, ¿no? Y podemos agregar los elementos. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, un coche. Podemos agregar a ver, una camioneta. Por ejemplo, esta camioneta. Miren, aquí ya podemos agregar la camioneta, ¿sí? Y igualmente podemos editar, ¿verdad? La parte del color de la camioneta. Es decir, si queremos que sea el naranja ese que aparece ahí, ¿no? O inclusive podemos mover un poco la opacidad, ¿verdad? Del elemento. O si lo queremos muy, ahí ya ustedes decidirán el color, miren. Aquí podemos irlo variando. Ahí. En este caso yo me voy a ir con esta blanca. Igualmente podemos agregar luces. Miren, no sé si se alcance a ver los focos. Donde si tuviéramos una vista nocturna, podríamos estar visualizando la parte de las luces, ¿no? Y, por ejemplo, miren, aquí nos da la opción si queremos mostrar el conductor o retirar el conductor. Ahí aparece. En este caso yo lo voy a dejar de retirar el conductor, miren. Ahí está, ¿verdad? Lo voy a retirar porque pues no está, digamos, en movimiento el vehículo, ¿no? O sea, la intención es como que esté medio estático. Y igual podemos agregar aquí, todos estos iconos nos hablan de un elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos buscar elementos en exterior, vamos igualmente a situar, y aquí podemos encontrar una variedad, miren, de muebles al exterior. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de como un desayunador al área exterior. Miren, por ejemplo, voy a colocar esta sombrilla, este paraguas, pero la voy a colocar acá en la parte posterior, como si fuera un elemento desayunador al exterior. Y voy a girarlo, ¿verdad? Aquí tenemos la opción, miren cómo nos aparece la rueda, ¿no? Para hacer el giro. Y obviamente aquí también estaríamos jugando con la parte de la luz, miren. Buscar, ¿verdad? Que también no se vea tan, o más bien que se vea acorde, ¿no? En el sentido de la orientación, en este caso.
Igualmente buscaría algunos otros elementos, como la parte de las sillas, ¿verdad? Podrían ser estas sillas y podremos colocar varias sillas, ¿no? Ahí está. Y después podríamos rotar esos elementos. Fíjense, con solo mantenernos encima del componente, ya podemos, nos permite, digamos, la condición de giro, ¿no? Entonces, buscaríamos tal vez una mesa. Ahí está, miren. Sí. Entonces, ahí estaríamos colocando, ¿verdad? Nuestros elementos, nuestros mobiliarios. Igual ustedes lo pueden ir haciendo aquí en la parte del interior, ¿verdad? Bien, vamos a colocar entonces, ya colocamos estos elementos de muebles, los elementos de escalas humanas, los elementos de transporte. Igualmente, aquí podemos colocar el caso de vegetación. Miren, nos vamos aquí a naturaleza y nos vamos a situar. Y a diferencia del ambiente, pues ya coloqué yo una plantilla, ¿no? Que ya viene por default en el Lumion, pero esta sería la manera de situar esos elementos. Igualmente, por ejemplo, aquí vamos seleccionando un tipo de árbol, el que ustedes prefieran, ¿sí? Ya sea que lo hagamos de esta manera o igual podemos borrar el elemento y podemos desplazar algún otro que ya esté en el ambiente. Por ejemplo, en este caso que este espacio ya estaba determinado como plantilla, fíjense, o sea, podemos disponer de los elementos que ya vienen en la plantilla, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya colocamos el objeto, ya colocamos un árbol, ya colocamos la escala humana, ¿sí? Eh, Igual aquí podríamos abordar la cuestión de los efectos. Miren, por ejemplo, aquí nos aparecen como efectos de agua, ¿verdad? Aquí nos marca fuentes, fuego, humo, niebla y hojas. En el caso de que estuvieran cayendo, por ejemplo, si aquí tuviera este efecto, ¿verdad? La parte del árbol, aunque habría que distinguir también el tipo de hojas, ¿no? Que le combine, porque si se fijan, por ejemplo, estos son de tonalidad roja, rojiza, entonces tendrían que tener un poquito de cuidado, ¿no? Con esa parte. Y bueno, de momento ahorita yo no requiero un efecto para, para este apartado, ¿sí? Y entonces igualmente podemos agregar otro efecto en el caso del sonido, miren. Esos son esos elementos, ¿no? Por otro lado, miren, a mí creo que en ocasiones ayuda mucho esta parte de esta vista. Es como un efecto de corte al proyecto. Sobre todo si estamos haciendo una visualización, miren, ahí le colocamos esta malla, nos vamos a la parte de la vista y podemos apreciar, digamos, una vista en corte, ¿sí? Del proyecto, si es que lo requiramos. Igualmente podríamos rotar, ¿verdad? Esa malla, ¿sí? Aquí con la orientación, miren, eso es en una orientación horizontal, ¿sí? Aquí le dejamos en 0 y aquí estaríamos una rotación vertical. Ahí estaría. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces podríamos estar viendo esta parte de los cortes, ¿no? Que también ayudan mucho al momento de, miren, igual podemos desplazarlo en ese sentido y ahí podemos estar viendo la parte de las escaleras, por ejemplo, en este caso, del proyecto, ¿no? Aquí vemos la parte de la doble altura, ¿verdad? Entonces, también podría ser un aspecto que ustedes puedan estar considerando al momento de la representación.
Igualmente, si quisiéramos en la parte del icono de las luces, miren, podríamos agregar, al situar los elementos, podríamos agregar algún efecto de luz. Miren, nos tendríamos que colocar, ¿verdad? Un poquito más debajo del punto, en este caso, que tuviera a lo mejor una iluminación de centro, ¿sí? Y podríamos cambiar igualmente, si a lo mejor es mucha luz, tener otra, a lo mejor más tenue. Miren, aquí nos identifica el tipo de luz, ¿verdad? O sea, ahí es muy específica y ahí es más difusa, ¿verdad? Igualmente aquí pues tendríamos otra opción. Ya sería también el nivel de intensidad, ¿verdad? Y el nivel de manejo de la luz que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Por ejemplo, esta me pareció un poquito más adecuada. Ahí está. Igual podemos modificar la tonalidad de la luz, miren. Si queremos que sea ahí una fiesta o que tenga como una luz cálida, también lo podemos buscar, ¿de acuerdo? Altura de foco, ok, miren, igual podemos enfocar, ¿verdad? La cantidad de qué tan amplio o qué tan cerrado buscamos que sea la luz, ¿verdad? ¿Qué tan intenso sería la iluminación? ¿Verdad? También a lo mejor un poquito más ambiental, ¿no? A lo mejor buscaría que cubriera más el área, pero más como difusa, por ejemplo, ahí. Y aquí nos señala, por ejemplo, si queremos mostrar la fuente de luz o no queremos mostrar la fuente de luz. Activado de noche y en este caso de interior, miren el icono donde podemos encontrar una serie de muebles. Vámonos a la parte de interior, ¿verdad? Y podemos colocarnos para identificar algún mobiliario. Por ejemplo, aquí tenemos sillas, mesas. A ver, algo así, ¿qué tal? Está como... Bueno, yo que independientemente del que seleccionemos para el día de hoy, esa sería la forma, ¿sí? de integrar, ¿verdad? Los elementos de mobiliario, ¿de acuerdo? De mobiliario, de ambientación. Bien, muchachos, miren. Entonces, aquí ya agregamos esta parte de los muebles, de algunos de los muebles, pero me falta esta parte del comedor, ¿verdad? El principal que sí mantuvimos en la parte de Revit y de Lumion, de SketchUp, perdón. Y no me agradó ninguno de los muebles de que traía por default la biblioteca de Lumion. Entonces lo que hice fue abrir la parte del mueble nada más que teníamos en SketchUp, en el modelo de SketchUp, y lo que me voy a proceder a realizar es exportar el modelo solamente del comedor, ¿sí? Lo guardamos en nuestra carpeta y ya que una vez que ubicamos la carpeta, ¿sí? Lo podríamos exportar, ¿verdad? Como colada, aquí está, DAE, comedor de 8 personas, casa Fawaz, DAE, y lo exportamos. Entonces ahora procederíamos a irnos a la parte de Lumia y nos vamos a importar objeto, ¿verdad? Y aquí ya nos aparece, miren, comedor 8 personas Fawaz, DAE, casa Fawaz. Nos pregunta una serie de elementos de cómo es que queremos importar el modelo. Yo en este caso aquí ya aparece el nombre por default, voy a dejar por defecto. Ahí está nuestro comedor que teníamos en SketchUp y que ya no lo llevamos, en este caso, a Lumion, ¿verdad? Aquí está, lo posiciono, ¿verdad? Y ahí ya se encuentra, ¿verdad? La parte
en este caso del comedor. Aquí vemos la esfera y ya lo vamos desplazando, ¿verdad? Un poco hacia esta parte del ventanal. ¿De acuerdo? Miren, ahí ya quedó más proporcionado, ¿sí? Y en caso de querer editar todavía algún material, pues lo podríamos hacer, ¿no? Nos vamos a materiales, seleccionamos algunos de ellos, por ejemplo el translúcido. Por ejemplo, voy a reducir la coloración, me parece que están muy, muy azules, ¿sí? La reflectividad, si queremos, miren, ahí un poquito, ¿verdad? Reflexiones internas, ahí está, me parece que esto se ve mejor. Nivel de transparencia, qué tan transparente queremos que sean, ¿verdad? Y ahí me parece que ahí está bien. Ahí casi no se notan, pero ahí sí, miren. ¿De acuerdo? Igual de cualquier otro elemento que queramos modificar, pues ya lo podemos hacer porque estamos editando solamente ese bloque que ya hicimos prácticamente desde SketchUp, ¿no? Entonces, como ven, ya pudimos integrar mobiliario que viene de la biblioteca, vegetación, ¿verdad? Que aparece también aquí en la muestra, los muebles, la parte de los usuarios, ¿sí? Tanto aquí algunos objetos de transporte a otros usuarios, aquí está esta señora con la carriola y también elementos de vegetación, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces espero les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.